Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchos saludos a toda la gente que se ha conectado esta tarde a este encuentro que tiene por nombre Argumentos Cruzados. Soy José Antonio Plaza, soy periodista y voy a moderar esta sesión que está organizada por la Fundación Lili. Simplemente comentaros que trabajo como coordinador de contenidos digitales en el Instituto de Salud Carlos III y llevo bastantes años como periodista sanitario y científico. Como os comentaba, el encuentro de esta tarde se llama Argumentos Cruzados. Es el primero de una serie organizada por la Fundación Lili. Ahora, dentro de un rato, su director, José Antonio Sacristán, os comentará un poquito más. Y para este primer encuentro vamos a contar con dos muy buenos ponentes, a mi juicio, y seguro que al vuestro también. La primera es Pampa García, es periodista y redactora jefe de la agencia Sync. ¿Qué tal, Pampa? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Muy bien. Me alegro de saludarte otra vez. Y contamos también con Ignacio López Goñi, que es microbiólogo de la Universidad de Navarra y divulgador científico, autor del blog Microbio, de uno de los blogs más conocidos de nuestra blogosfera científica. Nada, simplemente yo voy a hacer una muy breve presentación del encuentro, que como comentaba se llama Argumentos Cruzados. Durante aproximadamente 40 o 45 minutos vamos a charlar sobre información científica, sobre periodismo científico y sobre divulgación científica, conceptos que no son exactamente los mismos, aunque de vez en cuando se entrecrucen. Entonces, nada, simplemente quería recordaros que como encuentro online podéis utilizar la plataforma a la que estáis conectados para enviar preguntas en directo. A lo largo del encuentro dejaremos un tiempo más o menos a mitad de encuentro y otro al final para leer las preguntas y responderlas. No sé si nos dará tiempo a todas, pero estaremos al tanto de ellas. También las podéis enviar por redes sociales, por ejemplo, por Twitter, con la etiqueta Argumentos Cruzados. Podéis enviar también alguna pregunta y estaremos pendientes de revisarlas para también lanzar alguna. Entonces, nada, simplemente como final de la introducción, todos sabemos que estamos viendo un momento de un boom científico alucinante, probablemente sin precedentes, lamentablemente vinculado a una pandemia y a un importante problema de salud pública, pero la ciencia se está revolucionando, se están publicando muchísimos artículos científicos, la ciencia está teniendo mucho más espacio en los medios de comunicación, en las conversaciones de la gente, dentro de las casas, en la sociedad en general. Entonces, nada, son algunos de los temas que vamos a tratar. Y nada, simplemente voy a dar paso brevemente a José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lili, que nos va a presentar un poquito más este proyecto que tienen entre manos y que hoy inauguramos. José Antonio, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Y lo primero, quiero agradecer a todas las personas, los amigos y seguidores de la Fundación que se han conectado esta tarde. Paso a resumir muy brevemente el proyecto, en qué consiste. El título, como decías, José Antonio, es Argumentos Cruzados, y lo que pretendemos es continuar reflexionando sobre los temas que nos ocupan normalmente en la Fundación Lili, que son la ciencia, la medicina y el humanismo. Lógicamente, estamos en una situación de confinamiento. Esta es nuestra primera experiencia, va a ser nuestra primera experiencia virtual. Nos estrenamos. Es verdad que habíamos tenido muchas sesiones híbridas, ¿no? Pero siempre había habido un componente presencial, con lo cual pues un día importante para nosotros porque estamos de estreno y yo creo que nos servirá también para consolidar este formato en el futuro. Y Argumentos Cruzados porque pretende ser un debate, no necesariamente de visiones opuestas sobre un tema, sino más bien complementarias, ¿no? Distintos ponentes, expertos en las materias que vamos a tratar, que reflexionen y un poco con la excusa de la crisis que estamos viviendo, pues nos orienten sobre temas que probablemente ya estaban cambiando, que se veía que algo estaba sucediendo, pero que probablemente con esta crisis el cambio se va a acelerar, ¿no? Entonces, a lo largo de seis sesiones, de 6 encuentros, vamos a tocar pues, temas como la información y la divulgación científica, con el que empezamos hoy, la gestión sanitaria, medicina y ciencia en español, medicina centrada en el paciente, educación médica y también investigación en España, ¿no? Que son clásicamente pues, los temas que abordamos. Serán 6 sesiones, como digo, con una periodicidad quincenal. Hoy empezamos y la última será el día 22 de septiembre con el descanso del mes de agosto, ¿no?
Y hoy empezamos por este tema de información y divulgación científica porque pensamos que es un tema pues muy relevante, ¿no? Yo creo que todos hemos estado expuestos a este bombardeo de noticias, a esta famosa infodemia o infoxicación de la que todos hablamos, en la que hemos podido comprobar que las noticias que recibimos son, primero, numerosísimas, no nos da tiempo a asimilarlas, pero luego también, y este es el principal problema, pues en muchas ocasiones de una calidad y un rigor más que dudoso, ¿no? Y sobre este tema nos gustaría reflexionar y por eso hemos titulado este primer encuentro poniendo este ejemplo, ¿no?, de la aguja en el pajar, cómo identificar aquellas fuentes más fiables y que podemos hacer sobre todo para tener acceso a una información y a una divulgación de mayor calidad. No quito más tiempo, esto es todo por mi parte y muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes y también a los ponentes, ¿no?, a Pampa y a Ignacio y a ti, por supuesto, José Antonio, por la moderación. Pues muchas gracias, José Antonio. Antes nos había agradecido que contaréis conmigo para este primer encuentro. Os lo agradezco mucho. Estoy muy contento de poder charlar aquí un rato con vosotros y con tanta gente que nos está siguiendo en directo. Pues nada, para no perder más tiempo, simplemente vamos a empezar el encuentro. Quería empezar con 2 o 3 preguntas iniciales para repartirlas entre Pampa e Ignacio. La primera, si os parece, se la dirijo a Pampa, más vinculada, lógicamente, con tu faceta de periodista científica. No sé cómo crees que está respondiendo el periodismo en general y el periodismo científico especializado a esta crisis y a la pandemia. Y no sé si consideras que es una oportunidad para que las secciones de ciencia y los periódicos generalistas incluyan más ciencia en sus digitales o en su papel. No sé cómo crees que lo estamos llevando. Pues hola, José, gracias por la invitación, lo primero. Encantada de participar en este encuentro y sobre tu pregunta, a ver, yo creo que en España tenemos un periodismo de ciencia bastante maduro ya desde hace unos cuantos años. Llevamos ya mucho tiempo de buena tradición en periodismo científico, con formación muy especializada, másteres en periodismo que se han destacado por su calidad, de los cuales han salido canteras de buenos periodistas de ciencia, algunos procedentes del periodismo, otros procedentes de carreras científicas que se han formado como informadores científicos, y yo creo que estamos respondiendo pues muy bien. O sea, se está demostrando que la profesión en España funciona y funciona bien desde el punto de vista del periodismo especializado. Después, el fenómeno que sí que estamos observando es que no por primera vez, porque ha habido otras ocasiones en las que periodistas generalistas hablan de ciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando la crisis de Fukushima y otras. Pero por primera vez durante mucho tiempo seguido, llevamos ya más de 3 meses, pues la ciencia ocupa la portada todos los días. Y eso, a ver, si es una oportunidad, yo creo, para poner en valor nuestro trabajo, como dije en el vídeo aquel cortito que nos pedisteis para la promo del evento. Sí que es una buena oportunidad para poner en valor el trabajo de los periodistas especializados en lo nuestro, que no es que seamos ni más listos ni sepamos más cosas que los demás, sino que nos hemos especializado en esto y entonces conocemos ciertas claves de la información científica que no son evidentes, que no son cosas que se sepa normalmente, que la gente de la calle pues no tiene por qué saberlas, como lo que es una revisión por pares, lo que es un repositorio de artículos científicos. Tenemos muy claras dimensiones de la ciencia que normalmente la ciudadanía general no tiene tan claras, es decir, por ejemplo, que la ciencia es pura incertidumbre, o sea, que la ciencia duda, que certezas absolutas hay poquísimas y bueno, entonces yo creo que lo más importante que nos está pasando a nosotros, aparte de que trabajamos muchas más horas que nunca, y eso también hay que decirlo, es que dejamos, que se ve muy bien dónde está el trabajo del periodista especializado. Después, cada cual tiene su enfoque, a cada medio le preocupan unos temas más que otros, pero yo creo que en general se está viendo buena calidad en las piezas que se están elaborando. También creo que es importante diferenciar, cuando se pregunta ¿cómo está reaccionando el periodismo? Bueno, pues no es lo mismo un programa de variedades de la tele a una sección de ciencia
en un medio generalista, ¿no? Y ya no me enrollo más. Supongo que luego tendremos más tiempo para discutir todas estas cosas. Gracias, Pampa. Vamos a tener tiempo para discutirlo. Efectivamente, estamos trabajando todos mucho más y todas mucho más. Has introducido ya un tema muy interesante que es simplemente una idea muy básica, que la ciencia son dudas y no tiene demasiadas certezas. Yo creo que es algo que la población va entendiendo poquito a poco porque ha generado cierta incertidumbre a lo largo de estos meses. Voy a darle un primer turno de intervención a Ignacio, al que le quería preguntar por su ámbito, lógicamente, por la ciencia en sí y por la divulgación. No sé, Ignacio, si consideras que después del boom que lleva años viviendo la divulgación científica, esta es una nueva oportunidad, una palanca que va a consolidar la relevancia de la divulgación científica de cara a la sociedad. No sé si crees que la divulgación está llegando realmente a la sociedad de manera útil y efectiva, además. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros, ¿no? Bueno, del futuro no voy a hablar porque no me atrevo a hablar del futuro. No sé si esto viene para quedarse o no, pero sí es verdad que, a ver, lo que sí hemos visto es que por primera vez, como ha comentado Pampa, pues hay muchos términos que están saliendo en los titulares. Hoy todo el mundo ha ido a hablar ya de lo que es una PCR, de lo que es un virus, de lo que es una pandemia. Es decir, hay una serie de conceptos que ya han traspasado a la sociedad, ¿no? Por otra parte, es verdad que en estos días, bueno, pues estamos viendo a mucha gente que se dedica a la divulgación científica en cantidad de medios, en televisión y en programas donde normalmente no llaman a un divulgador científico, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues tiene su valor, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues se está llevando la divulgación científica sobre todo a los medios más masivos como es la televisión y a programas insospechados, ¿no? Que nunca habríamos pensado que podía llegar un divulgador científico a ese tipo de medios, ¿no? Y luego, por otra parte, otro aspecto que yo creo que es muy positivo y que también en parte es periodismo científico y divulgación de la ciencia, que yo creo que es positivo, es yo por lo menos he visto en algunos medios las mejores explicaciones y los mejores infográficos sobre ciencia que jamás había visto, ¿no? Es decir, ha habido medios de comunicación que realmente han puesto en valor la infografía científica y han logrado explicar cosas y conceptos que a veces son complicados de hacer llegar a la ciudadanía, pero de una manera espectacular, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, esto nos ha llegado a todos los medios, a todos los divulgadores. Lo que ha habido es un aumento, ¿verdad?, de seguidores, un aumento de trabajo, un aumento, bueno, de estar en los medios. En ese sentido, no sé qué pasará en el futuro, no sé si esto ha venido para quedarse, pero sí que ha sido, bueno, pues yo creo que un antes y un después en lo que es la divulgación científica en España, ¿no? La verdad es que estoy de acuerdo. Sí que estoy de acuerdo tanto con Pampa como contigo con que estamos viendo muy buen periodismo científico y muy buena divulgación, como ya veníamos viendo. Quizá ahora pueda ser un poco más patente. Lo único que preocupa un poquito es el ruido que hay alrededor, la infoxicación, la infodemia, que podamos separar un poco el grano de la paja y encontrar, bueno, como decía el título de este encuentro, ser capaces de encontrar la aguja en el pajar. Para cerrar esta primera ronda de preguntas rápidas, quería haceros una pregunta a los dos. El encuentro tiene como epígrafe el tema de argumentos cruzados. Lo que yo creo que es interesante saber es qué consideráis que están aprendiendo los periodistas científicos de esta crisis, si están aprendiendo nuevas maneras de mejorar su trabajo o de dar la tecla para llegar al público. Y, a su vez, los científicos y divulgadores que estáis aprendiendo sobre la crisis, que os está enseñando. Si os parece, empezamos de nuevo con Pampa y luego Ignacio nos responde. Yo, bueno, vuelvo a reincido sobre lo que decía antes. Yo creo que estamos aprendiendo a valorarnos mucho más que antes. O sea, a decir, es que esto que sabemos hacer nosotros es importante
y no tiene trucos especiales, sino que, bueno, pues es una profesión que llevamos ya mucho tiempo ejerciendo. No estamos haciendo cosas tan diferentes a lo que hacíamos antes, solo que lo estamos haciendo con mucha más intensidad. O sea, pero nosotros estamos siguiendo el mismo método que hemos seguido siempre. La diferencia es que antes amanecíamos el lunes con 2 o 3 papers interesantes de los que hablar esa semana y ahora de repente pues tenemos una avalancha de 4.500 preprints que ya llevamos publicados y ahí hay que separar, como dice el título de esta sesión, el grano de la paja. Después, otra cosa que creo que es importante es estamos aprendiendo a tener el foco de atención muy centrado en nosotros, que no estamos tan acostumbrados a ello, nosotros, los periodistas de ciencia. Y eso también tiene una gestión que no está mal, es decir, la responsabilidad de que cada cosa que nosotros digamos va a ser muy tomada en serio, ya la conocíamos de antes, pero ahora más, o sea, ahora es como, bueno, pues eso, un escenario en el que estamos a oscuras y se nos pone el foco encima, ¿no? Y es que, como tú decías antes, José, hemos visto cómo aumenta el número de visitas, o lo decías tú, Ignacio, el número de visitas aumenta de una manera brutal, de retweets, o sea, la atención la estamos acaparando. Eso también lleva consigo muchas veces críticas más salvajes a lo que hacemos, gente que se enfada muchísimo con nosotros, que de repente en función del clima de crispación política se nos echan encima porque de repente hemos dicho que los niños no son tan vectores de contagio como se pensaba y entonces de repente tal, o cualquier otra cosa, porque estamos en un ambiente de crispación muy gordo, también con los periodistas de ciencia sucede, y eso, bueno, pues no es nuevo del todo, pero sí que gestionarlo es un poco diferente. Y por último, creo que estamos aprendiendo muy bien en muchos medios, por lo que yo veo, como comentaba Ignacio, a colaborar entre periodistas, infografistas e ilustradores más que antes, o sea, de una manera más rápida, trabajando de una forma mucho más dinámica, porque las cosas hay que darlas ya. No es lo mismo antes que podías estar una infografía elaborándola durante una semana y media, ahora es que esta infografía es para pasado mañana y tiene que tener mucha importancia dentro de la pieza y eso yo estoy viendo medios que lo están haciendo fenomenal. Por ejemplo, aquí en España el equipo de materia en el país está haciendo piezas verdaderamente espectaculares. Y ya no me enrollo más. Ignacio, si quieres tú seguir. Sí, a ver, pues en realidad coincido contigo, ¿no? Yo creo que hay quizá dos ideas, ¿no? Que no es que hayamos aprendido, sino que se refuerza la idea que teníamos, ¿no? Una es, para los divulgadores me refiero, y los científicos, una es la paciencia que hay que tener con los medios de comunicación. Es decir, los científicos muchas veces cuando, bueno, pues cuando te llega una petición de un medio de comunicación, siempre te das cuenta que lo necesitan enseguida, ¿no? ¿Cuántas veces, oye, ¿te puedo consultar una cosa? Y dices, sí, pues te mando unas preguntas y te mandan un listado de 20 preguntas, ¿no? Y además te dicen, ¿puedes hacerlo para mañana antes de las 2? Entonces, esto, bueno, pues descoloca mucho, pero sí que hemos aprendido en este momento la importancia de la inmediatez. Otras veces, en otros momentos, ¿verdad?, donde todo estaba mucho más tranquilo, pues podías igual decirle, oye, mira, pues no, ¿verdad? Pero ahora, dada la urgencia por la gravedad del tema, pues bueno, pues yo creo que hay mucha gente que nos hemos tenido que armar de paciencia y decir, oye, pues sí, pues le voy a dedicar porque, bueno, pues esto es muy serio, ¿no? Y por lo tanto, ese valor de la inmediatez que los periodistas científicos lo tenéis muy asumido y que a veces para la gente de ciencia pues nos cuesta mucho más, pues una de las cosas que yo creo que ha venido bien. Y luego la otra que creo que es muy importante y que en parte, sin hacer una crítica, aunque también digamos a las autoridades sanitarias, la importancia de explicar lo básico. Esto yo creo que ha sido también una cosa que hemos aprendido, ¿no? Es decir, que se puede estar hablando de las PCRs, pero al final tienes que volver para atrás y decir, oye, pero voy a explicar muy bien lo que es el DNA o lo que es un gen o lo que es una PCR, ¿no? Y eso, como ya hemos comentado, se ha hecho muy bien en algunos medios científicos y también lo han hecho muy bien algunos divulgadores, ¿no? Es decir, yo el ejemplo es, bueno, pues mi amigo y colega Luis Monteliu, que con unas piezas de Tente
Tente, para los que son muy jóvenes, es el Lego de hace 30 años, ¿no? Y entonces, con unas piezas de Tente, él ha sido capaz en unos vídeos de explicar lo que era una PCR, lo que era una mutación, lo que era una transcripción del DNA al RNA, de una manera realmente muy bonita y muy sencilla, ¿no? Y yo creo que era volver otra vez a eso, ¿no? Es decir, volver a explicar lo más básico, ¿no? Y a veces en el mundo de la ciencia yo creo que eso es muy importante porque es llegar realmente a la ciudadanía con cosas muy básicas que la gente no tiene por qué saberlas de antemano, por supuesto. Luego, si puedo añadir una cosita nada más, José, si me das permiso. No digo que no, así que yo sigo. Ha habido una cosa que para mí sí que ha marcado la diferencia entre lo que estábamos haciendo hasta ahora y lo que hemos hecho durante estos 3 meses, que es que nosotros normalmente pues estamos hablando de el bosón de Higgs o de un dinosaurio o de temas del mundo del periodismo de ciencia clásicos, pues bueno, pues estamos haciendo piezas bien elaboradas, consistentes y que son interesantes para la sociedad. Pero además ahora estábamos teniendo la sensación de estar haciendo una información de servicio público y eso es diferente. O sea, información que tenía que ser rápida y tenía que ser útil para parar una pandemia, para animar a la población a adherirse a una serie de medidas y de recomendaciones de las autoridades sanitarias, explicar en qué consistía eso de aplanar la curva, explicarlo de la manera más divulgativa posible, hablar del tema de lo de las mascarillas, que ha sido complicadísimo también, porque los mensajes han sido contradictorios, explicar incluso por qué pueden dar organismos internacionales mensajes contradictorios respecto a un tema, porque no todo es la evidencia científica, no todo consiste, o sea, no todas las políticas, o sea, la política no solo se hace con la evidencia en la mano científica, se hace también con la evidencia en el suministro de cosas que hay, etcétera. O sea, ha habido, yo por lo menos he tenido la sensación esa de estar haciendo una información de servicio público y ahora seguimos todavía en ello, ¿no? Con la desescalada, pues las piezas que se están haciendo desde los medios tratan sobre cómo hacer que no derrapemos y que no vuelva a haber una segunda oleada fuerte. Entonces, esa sensación es muy distinta a lo que normalmente vivimos, bueno, pues desde en la era pre-COVID, ¿no? Sí, si me dejas, José Antonio, yo ahí... sí, claro que sí. Tienes toda la razón, ¿no? Es decir, es que también, a ver, nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Decir, oye, yo hasta ahora estaba contando aquí mis historias de mis microbios y tal, y te das cuenta que lo que estás haciendo ahora tiene una utilidad social muchísimo más importante. O sea, que efectivamente es un servicio público el que ahora expliques de una determinada manera una cosa, ¿no? Que antes podía ser simplemente una cosa anecdótica, ¿no? Es decir, ese valor del servicio público de lo que está haciendo el periodismo científico y la divulgación científica. Gracias, Ignacio. Disculpadme, no sé si se ha notado o no, pero me he caído durante 2 o 3 minutos. Bueno, se ha ido la luz en mi casa y en parte de mi bloque. Yo pensé que si había algún problema vendría en forma de niños entrando en la habitación y resulta que no, que ha sido diferente. Disculpadme todos y todas las que estáis asistiendo al seminario. Bueno, esto es la ciencia, no la técnica, ya lo sabes. La tecnología también son dudas y pocas certezas. Nada, simplemente creo que habéis lanzado ya alguna de las preguntas que nos habían mandado. Voy a aprovechar a lanzar otra pregunta rápida. Me preguntan cómo se mide más o menos el impacto de la posible divulgación y del periodismo científico en la sociedad. No sé si Pampa, Ignacio, podéis hablarnos muy sencillamente sobre las métricas o los conceptos que utilizáis para ver qué tal llegáis al público. Y si vuestro trabajo consideráis que es el apropiado y el correcto según vuestros objetivos. Bueno, nosotros en Sync tenemos un clipping de cuáles son las republicaciones de nuestros contenidos en otros medios, porque sabéis que trabajamos con una licencia Creative Commons, de forma que nuestros contenidos se republican cada día en cientos de medios nacionales e internacionales y ahí, bueno, pues vemos cómo han servido nuestros artículos pues para nutrir de buen periodismo científico
otros medios de comunicación. Y luego además también tenemos las métricas del número de visitas a nuestra propia web que están desagregadas también por artículo, por sección, etcétera. Pues ver la evolución temporal. O sea, eso es una métrica muy detallada, pero eso solamente es al peso, porque muchas veces, de hecho, tenemos artículos que están siempre entre lo más leído, que a ver si la gente ya deja de leer eso, que desde hace 4 años. O sea, sabes que eso es al peso, en realidad. Luego nosotros nos gusta mucho hacer lectura atenta de redes y de los comentarios que se dejan en nuestra web, porque es una información también muy cualitativa que nos sirve. Muchas veces además nos sirve para corregir errores que hayamos cometido, que a veces los cometemos y ahí tenemos un ejército de editores que nos avisan, normalmente con muy buena educación, unos más que otros, y también nos sirve pues para tomar la temperatura a si han gustado o no han gustado nuestros artículos. Una métrica muy muy buena es no el número de visitas ya, sino el tiempo medio de lectura real de un artículo. Y en ese sentido, nosotros tenemos la suerte de saber que la gente se lee los artículos enteros, artículos de estos sesudos tremendos que yo cuando los estoy editando me quedo bizca, ¿no? Digo, Dios, ¿quién va a llegar? Bueno, pues la gente los lee, sí, los lee, o sea que no lo estamos haciendo tan mal, desde luego. Ignacio, tan importante como la ciencia es contarla. ¿Cómo crees tú que la divulgación llega a la sociedad y si podemos comprobar que está calando? A ver, claro, yo no soy, no me dedico profesionalmente a la divulgación científica, en el sentido de que no tengo capacidad de métricas ni cosas de estas. Como dice Pampa, la medición es al peso. Es decir, número de visitas en el blog, número de retuiteos, número de consultas que te hacen, número de periodistas que te contactan. Y eso, obviamente, ha ido en aumento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy también en la Sociedad Española de Microbiología. Ahí tenemos un grupo muy activo de docencia y divulgación de la ciencia, de la microbiología. Y bueno, pues una manera de ver, de medir el interés es la cantidad de consultas que hemos tenido, ¿no? Que es prácticamente diaria, ¿no? Eso es lo único que te puedo comentar, ¿no? Yo creo que José se ha quedado congelado. A lo mejor puede... Se ha ido. Y a lo mejor sí se ha ido. Pues nada, Ignacio, nos quedamos tú y yo aquí tranquilamente charlando. No, mira, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Es cómo, desde el periodismo científico, cómo sois capaces de encontrar realmente esos artículos. O sea, hemos hablado un poquito de esa cantidad de preprints, de información científica que os llega, que esto realmente ha sido impresionante. Es decir, en este momento creo que son más de 18.000 los artículos científicos que hay sobre el virus o la COVID. Para un periodista científico, ¿cómo podéis filtrar ahí? ¿O qué métricas seguís? ¿O cómo? A ver, es complicado porque nosotros no somos especialistas ni en epidemiología ni en virología. Entonces, bueno, nosotros tenemos acceso a estos preprints a través de los portales de las revistas que están ya sumándose también a la tendencia de los repositorios, que eso es una cosa muy curiosa. O sea, esto de los repositorios antes era un rollo muy outsider y ahora las propias revistas, las propias editoriales publican los preprints en abierto, siguiendo ese mismo sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya tienes una especie de pequeña selección donde consideras que lo que te están ofreciendo tendrá cierta no calidad, pero bueno, pues alguien lo ha mirado, pero luego sobre todo tienes que tener fuentes propias a las que consultar y decir, oye, esto, ¿qué hacemos con ello? Participé hace no mucho con Iñaco y con Joaquín Sevilla en otra charla en la que hablábamos pues de que también muchas veces a las revistas con revisión por pares se la cuelan. Acabamos de ver lo que pasa con The Lancet y con el New England.
o sea, que haya habido una revisión por pares no es una garantía de que no haya fraude, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, con el tema de los preprints ya no estamos hablando de posibilidades de fraude, sino simplemente de artículos que no tengan la calidad suficiente o que, bueno, pues que es que no han sido revisados por nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros solemos ser muy cautos a la hora de publicar información que no haya pasado una revisión por pares, y si lo hacemos es porque hemos consultado con especialistas, oye, pues esto a ti te parece que merece la pena darlo o no, y siempre pues cogiéndolo con las pinzas necesarias, siempre diciendo que, bueno, pues que no ha pasado las revisiones tradicionales, ¿no?, de la ciencia. Aunque ya te digo, Ignacio, que es que se están generando en la última semana casi más noticias por los artículos que se han retractado, se dice en español, ¿no? Sí. Que, o sea, bueno, que estos son las típicas telenovelas de la ciencia que además nosotros pensamos que son interesantísimas y luego vemos que tienen muchas menos visitas que cualquier otro tema, por otro lado. O sea, todo el tema de la hidroxicloroquina, que a nosotros nos apasiona esto, lo que ha pasado, no le importa a nadie. Ya te lo digo. Qué curioso. Gracias, Pampa. Os pido disculpas de nuevo porque creo que me he vuelto a caer. Estoy apareciendo con chichones continuos, yo creo, de tanta caída. Es un problema de electricidad en mi casa. Si sigo teniendo problemas, entraré desde el teléfono móvil. Nada, simplemente por seguir avanzando en el programa, simplemente corregidme si me he perdido algo relevante. Os quería preguntar también por la tercera pata vital, básicamente el objetivo de la ciencia, que es también dirigirse a la sociedad. ¿Qué consideráis que está aprendiendo la sociedad de esta crisis y de esta pandemia? ¿Puede ser un punto de inflexión también para la educación y la cultura científica? Sabemos que en España no es quizá nuestro punto fuerte, lo dice por ejemplo, la encuesta de percepción social de la FECIT, que si no me equivoco va a hacerse pública una nueva edición ahora en breve. No sé si arrojará resultados al respecto, pero os quería preguntar cómo consideráis que puede mejorar la educación y la cultura científica de la sociedad a raíz de esta pandemia y de todo el boom que está produciendo de la ciencia, de su divulgación y de su comunicación. Cualquiera de los dos. Ignacio, si quieres empezar. A ver, no lo sé. Es decir, de nuevo, a mí no tengo una bolita para conocer el futuro. Si esto realmente mejorará la cultura científica de la sociedad, ¿no? No sé si esto ha venido para quedarse, ¿no? Yo creo que lo que a mí me gustaría también, que tiene también relación con lo que estamos hablando, es que esto sirva de alguna manera para que la gente entienda cómo funciona la ciencia, ¿no? Que es una de las cosas que quizá no hemos sabido explicar, que quizá sea uno de los problemas que se ha generado, ¿no? Es decir, la gente tiene muchísima confianza en la ciencia nos va a solucionar todo, la ciencia lo sabe todo y va a tener todas las soluciones, ¿no? Y además, todos los científicos somos gente muy guay y muy buena, ¿no? Y estamos viendo, como ha comentado Pampa, con el ejemplo de la hidroxicloroquina, etcétera, pues que la ciencia tiene sus problemas, que la ciencia es incertidumbre. Yo creo que en esto lo que hemos visto, se ha desnudado el sistema de cómo funciona la ciencia. Y eso, que para los que nos dedicamos a la ciencia es algo normal, pues que tienes que hacer un experimento, que lo tienes que publicar en un preprint, que lo tienen que evaluar, que realmente la ciencia, hasta que no viene otro y lo repite y lo valida, pues sigue siendo provisional, digamos, y que la ciencia tiene una velocidad, que es repetir y confirmar experimentos. Eso lleva mucho tiempo. Y esto, que los que nos dedicamos a la ciencia, pues lo vemos con absoluta normalidad, pues quizá descolocaba a mucha gente, ¿no? Esperando que la ciencia iba a dar las soluciones, ¿no? A mí me gustaría que por lo menos ese mensaje de cómo funciona la ciencia y las limitaciones que tiene haya podido calar en la sociedad y que sea una de las cositas que queden, ¿no? Gracias, Ignacio. Pampa, ¿cómo lo ves? Coincido con Ignacio en esto. Lo que pasa es que, bueno, me pasa como algo que no tenemos una bola de adivino y lo único que, o sea, yo cuando digo yo creo que, pues yo al final es yo quiero que, o sea, yo en realidad lo que deseo es que
que la cultura científica de la ciudadanía sea mucho mejor, pero que eso no significa que sepan más cosas, que tengan más, que sepan más sobre, o sea, que tengan más datos sobre la ciencia, que es lo que yo creo que ha sido un error durante mucho tiempo. O sea, a mí no me hace tanta falta que la gente sepa lo que es la citosina, ¿sabes? Es que eso realmente da igual para moverse como peatón del siglo XXI, sino que, bueno, pues que alguien que no sepa bien dónde encontrar información sobre si las mascarillas caseras funcionan o no funcionan, entienda, pues que sepa cómo buscarla, que aprenda a buscarla y que además aprenda que las informaciones tienen matices y que en la ciencia las informaciones también tienen matices y que no hay absolutos, que si durante un momento dado se ha lanzado el mensaje de que eran adecuadas es porque era lo que estaba disponible y que si después se dice que mejor se utilicen con filtro o que se usen las quirúrgicas es porque ya hay abastecimiento. ¿Entendéis? O sea, que la ciencia no es una verdad revelada y tampoco es una forma de conocimiento equivalente a otros, que yo creo que ese es el peligro por el otro lado. ¿De acuerdo? O sea, que cuando hablamos de la ciencia como que no es perfecta, está llena de incertidumbres y su característica principal es que no tiene una capacidad de predicción absoluta y que no hace magia, entonces de repente te llega alguien que dice, claro, es que es tan válida como el conocimiento chamánico. No, eso no es verdad. Es la mejor manera de acercarnos a la realidad natural para conocerla y para interpretarla y para describirla, pero no te va a dar soluciones mágicas. También me parece interesante que la gente se acerque a la figura de los científicos como seres humanos que son y que se dedican, que son obreros muy especializados, que se dedican a crear un conocimiento, igual que hay obreros especializados en literatura, que también crean un conocimiento, o en música, o en otras formas otras manifestaciones culturales humanas, ¿no? Pero bueno, o sea, todo esto al final es muy wishful thinking, yo creo, ¿no? O sea, es el deseo que tenemos los que nos dedicamos a esto, de bajar a la ciencia de ese pedestal de los intangibles y ponerla a servicio de todo el mundo y que la gente sepa que es un conocimiento que puede utilizar y que debe utilizar para vivir. Continuando con el hilo de lo que estáis diciendo, ahora mismo te dejo la palabra, Ignacio, simplemente por ir introduciendo el siguiente tema que va en paralelo a muchas de las preguntas que nos van llegando. Si quieres, Ignacio, comenta un segundín y ahora doy pie al siguiente tema que quería introducir. No, simplemente que en este tema relacionado con la educación y la cultura científica, no sabemos en qué acabará, pero sí es verdad que quizá lo importante es que la sociedad y quizá los poderes públicos sí que se den cuenta de la importancia de la educación científica. Es decir, que al final todo nuestro día pues está lleno de ciencia y de tecnología, ¿no? Yo suelo hacer el ejercicio a veces con los alumnos por semana, ¿no? Digo, bueno, esta semana a ver cuántos artículos en la prensa normal, la prensa común, veis que tiene que ver relación con la ciencia. Y realmente son muchísimos, ¿no? Es decir, que la ciencia y la tecnología influyen muchísimo en nuestra vida diaria. Y quizá lo importante es que la gente con esto se dé cuenta de la importancia de la cultura científica, de que, muy bien, igual no hay que saber lo que es la citosina, ¿no? Pero hay que saber igual lo que es un gen, estamos hablando de autoría de genes, es decir, hay que saber cosas tan básicas como, no sé, quién ha escrito el Quijote o quién ha pintado las Meninas, ¿no? Absolutamente de acuerdo. A ver si esto puede ser un pequeño empujón. Os comentaba que muchas de las preguntas que nos están llegando van al hilo de la capacidad que tiene de la ciencia para contradecirse a sí misma y para irse renovando con nuevos conocimientos. Nos preguntaban varios oyentes si la ciencia debe contar todo lo que está contando e incluso si el periodismo científico debe contar todo lo que está contando la ciencia. Quizá luego dentro de una semana la ciencia deba desdecirse y el periodismo pueda tener una noticia desactualizada o que merezca la pena rehacer o hacer de nuevo. No sé cómo lo veis en una respuesta muy breve para ir cerrando este
esta cuestión. Yo creo que lo que nunca se debe hacer es dejar una historia colgando, que eso muchas veces pecamos de ello, en temas de mucha menos importancia, ¿no? Pero ahora mismo es vital no dejar ninguna historia colgada, es decir, si has publicado una noticia sobre un artículo que 2 semanas después lo han retrasado, tienes la obligación ética como periodista de publicar también la corrección o la retractación de ese artículo y de seguir esa historia hasta el final. En otros casos no ha sido tan importante o tan grave, pero en este, vamos, ahora es lo que decía antes, es una información de servicio público, no puedes dejarlo a medias. ¿Y consideras, Ignacio, que la sociedad, que no siempre está formada en ciencia, debe saber todo lo que la ciencia produce o todo lo que la ciencia considera o cree en algún momento? ¿O quizá sea adecuado un pequeño filtro o similares? Es que a mí los filtros no me gustan, ¿no? Porque ¿quién pone el filtro? ¿Quién vigila el vigilante? Es decir, yo creo que hay que... lo mejor en todo, también en esto, es la transparencia. La transparencia es contar todo lo que sé, o sea, contar lo que sé y todo lo que sé. Y luego, bueno, pues, en fin, puedes explicarlo mejor, peor, para que lo entiendan, ¿no? Pero el filtrar los conocimientos, yo no lo acabo de ver, ¿no? No lo sé. Perfecto. Otra de las cuestiones que queríamos tratar, porque vamos a alargar un poquitín el seminario, yo me he perdido ya 5 minutos, pero no perderme ninguno más. Nos quedan 10 minutillos más o menos. Estamos en un momento de lo que se está llamando también ciencia express. Hay muchos titulares, muchas novedades, muchos estudios. La sociedad y los medios de comunicación piden portavoces. Es mucha gente la que habla sobre ciencia cuando no siempre está especializada en este mismo tema. ¿Consideráis que está hablando quien debe o que tanto los periodistas como los propios científicos están poniendo los portavoces o personas adecuadas para explicar todo lo que está sucediendo? Yo creo que al principio hemos tenido un momento como de 1 mes y pico, 2 meses, en los que muchos periodistas que no eran periodistas especializados le ponían el micro a hablar a científicos que opinaban de esto, como en plan yo soy científico, entonces yo ya sé, como yo sé hacer cálculos, o sea, yo sé hacer modelos matemáticos, pues ahora te hago un exponencial y te digo lo que va a pasar, o sea, pero que eso se está frenando. Yo sí que tengo la sensación de que eso, bueno, pues que también tengo la sensación de que hay muchos profesionales, muy buenos profesionales del periodismo que antes no habían hecho muchos temas de ciencia, ahora sí están aprendiendo sobre la marcha y eso lo vamos viendo, lo cual es bueno. O sea, a ver, también me gustaría insistir en que también es normal que desde el periodismo se hayan cometido errores durante este tiempo y que se van puliendo. Es así, ya está. Pero sí que es verdad que se le ha puesto el micro a gente que no tenía por qué opinar sobre la evolución de esta pandemia, porque no eran las personas indicadas y que de hecho cuando ponías a hablar a epidemiólogos que realmente son los que tenían que hablar sobre esto, lo que te decían era, es que no sabemos nada. Con lo cual, claro, eso te da un titular mucho menos atractivo. Que también hay que tener mucha seguridad en uno mismo y saber, o sea, y tener el empaque, ¿no? De decir que no lo sabemos, que es que lo único que te puedo decir es que no lo sé y soy un experto y por eso te digo que no lo sé. Entonces, bueno, yo creo que ahí ese efecto se está puliendo y que estamos todos aprendiendo a la vez. Como experto en microbiología, ¿cómo lo ves, Ignacio? No, porque tienes razón, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido, bueno, primero ha sido un tema en el que está, como también ha comentado Pampa al principio, hay mucha crispación y está muy politizado, ¿no? Y esto también en la comunicación, incluso científica, pues, bueno, pues, porque a veces podías decir una cosa que coincidía con lo que estaba diciendo el ministerio y te tachaban de, bueno, tú eres pro tal. Y a veces lo contradecías y entonces eras de la ultraderecha. Es decir, que ha habido muchas cosas que dices, oye, yo aquí estoy hablando de microbios, ¿no? Entonces, esto ha enrarecido el tema, ¿no? Y luego, también yo creo que ha habido miedo a comunicar, ¿eh? Es decir, es una situación en la que hemos vivido una pandemia a tiempo real. Como dice Pampa, hay muchas cosas que no sabemos. Y, por lo tanto, el hacer afirmaciones que luego van a tener una repercusión tan grande,
pues ha habido mucha gente a la que le da un miedo y que hasta, bueno, yo voy a esperar a ver. También has comentado y hemos ya hablado de la cantidad de artículos científicos, que son 18.000 o 19.000 artículos científicos que nadie se ha podido leer en 3 meses, ¿no? Entonces, hay una cantidad de conocimiento científico que por eso a veces cuando preguntas a un científico, pues la gente es muy cauta, ¿no? Aquí hubo una intervención, A mí ha habido 2 intervenciones que me han bueno, no quiero politizar, pero que sí que me han gustado especialmente de Fernando Simón. Y una fue la única vez que le he visto utilizar una pizarra, la famosa curva. La famosa curva. La famosa curva. Y siempre me he preguntado, ¿por qué no utilizarán más la pizarra? ¿Por qué en una rueda de prensa no se puede utilizar una pizarra? ¿Vale? Si lo que quieres es que la gente te entienda. Bien, eso es una cosa. Y la otra es aquella vez que dijo, oye, mira, no lo sé, me lo voy a estudiar esta tarde, mañana te lo cuento, ¿no? Aquello para una persona de ciencia dijo, bueno, pues perfecto, o sea, chapó. Pero hubo mucha gente que le criticó, es decir, no lo sé. Es que yo creo que ese es el problema, ¿no? Es decir, bueno, pues es uno de los problemas de la ciencia. Como hemos dicho antes, enseñar o que acabamos aprendiendo cómo funciona la ciencia, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutillos, creo, nos vamos quedando sin tiempo. Estoy intentando agrupar muchas de las preguntas que nos están llegando, que están llegando muchísimas. No vamos a poderles darles cabida a todas, pero muchas son similares y encima entroncan con parte de los temas que teníamos un poco preparados. Hay muchas preguntas sobre los ya famosos bulos, desinformaciones, etcétera. No sé qué papel consideráis que está teniendo tanto el periodismo como la divulgación a la hora de poder desmontar bulos o directamente sin querer desmontarlos, dar una información fiable, veraz, fidedigna para luchar contra esta desinformación, sea adrede o sea de vez en cuando no se da aposta, pero al final desinformas de una manera u otra. De forma muy rápida, si podéis dejar una pequeña píldora sobre este tema para contestar a los oyentes y las oyentes. Yo no sé exactamente cuál es el efecto que provocamos los periodistas de ciencia cuando desmentimos bulos. La verdad es que esa métrica no la tengo y siempre me queda la duda, ¿no? Hay grandes proyectos como el de Maldita o después el de Neutral que se dedican a la verificación y al desmentido de bulos y ellos tienen muchos más datos sobre esto. Lo que yo creo es que en el tema bulos hay un efecto que es que cuando la gente se lo quiere creer, se lo cree, aunque tú les pongas delante todas las pruebas necesarias. Y eso es lo que yo observo por experiencia propia personal con familiares o con conocidos, ¿no? Es cierto que si las noticias que desmienten los bulos proceden de fuentes que ellos consideran políticamente afines a ellos, entonces se creen el desmentido. O sea, todo esto consiste en eso. Estaría muy bien que hiciéramos desmentidos de bulos, pues todos los medios y de todos los colores, ¿no? O sea, con todas las líneas editoriales, porque así, bueno, pues yo creo que ahí tendríamos más probabilidad de que la gente, bueno, pues lea con atención informaciones que son puramente objetivas, ¿no? En un pequeño estudio que hemos hecho en la universidad sobre los bulos, hemos analizado el primer mes, desde el 14 de marzo, todos los bulos que ha habido sobre COVID-19 y el coronavirus. Un tercio tenían alguna relación con la ciencia, ¿no? Bien porque tuvieran que ver con gestión sanitaria, que ha habido muchos, de temas de gestión sanitaria, etcétera, pero también había algunos directamente relacionados por malas interpretaciones de la ciencia, ¿no? Desde el origen del coronavirus hasta tratamientos, falsas vacunas, etcétera, ¿no? A mí lo que no analizamos en ese estudio y siempre me ha quedado la duda es por qué se generan los bulos. O sea, ¿cuál es la razón de que alguien lance bulos? Independientemente de los que tengan un matiz político o un matiz más de hacer daño a un contrario, ¿no? Pero en estos bulos que se generan, digamos, en relación con la ciencia, nunca he entendido la razón de por qué se
se generan, ¿no? Y como dice Pampa, muchas veces, bueno, yo creo que desde la ciencia no sé qué más podemos hacer, ¿no? Porque al final uno cree lo que quiere creer, ¿no? Sí. Sobre el tema ese de por qué se generan los bulos, Ignacio, yo siempre valoro mucho la opinión de la gente, lo que os decía, de los que trabajan en Maldita, por ejemplo, y Rocío Benavente, que lleva Maldita Ciencia, siempre dice que hay bulos que tienen un interés o bien político o bien comercial, evidente, bueno, pues, o sea, bulos o desinformaciones, pues para vender tus píldoras mágicas o para contar que el partido de la oposición quiere matar a los españoles o lo que sea, ¿no? Que eso se ha visto mucho. Y hay otros que son el mal por el mal, que son los que a mí me dejan más anonadada. Y ella nos lo contaba una vez, que es simplemente por el placer de saber que tú puedes generar una desinformación y que se haga viral y que todo el mundo se acabe creyendo. Y de esos hay muchos casos que a mí me resulta muy curiosos, ¿no? O sea, esa sensación de echar un pulso y ganarlo, ¿no? Pero bueno, es cierto que el tema de la desinformación en las redacciones de ciencias cada vez cubre más tiempo informativo, es decir, que nos pasamos mucho tiempo desmintiendo desinformaciones y tampoco es una cosa nueva, o sea, lo llevamos haciendo mucho tiempo y siempre, pues siempre es interesante hacerlo, ¿no? O sea, que falsas ideas o ideas erróneas ha habido siempre. Eso sí, ahora se difunden muchísimo más, sobre todo a través de redes que son muy opacas. Oye, como José Antonio ha debido tener otro golpe. Ya, yo creo que vamos a despedirnos nosotros. Sí, no, pero quizá una última pregunta, ¿no? Para que contestemos los dos, o empiezas tú, ¿no? Vale. O sea, ¿tú crees que los cambios estos que ha habido de la manera de divulgar y de informar vienen para quedarse? ¿Cómo evolucionará? Es decir, ¿cómo ves, cómo ha influido en la comunicación y qué cambios va a haber, ¿no? Yo eso me lo pregunto mucho y hay una cosa en la que yo tengo una esperanza, que es que, o sea, yo confío en que redacciones de medios buenos e importantes que no tienen a nadie en la mesa haciendo ciencia, se planteen muy seriamente la necesidad de tenerlo. Por ejemplo, es una cosa que yo lanzo ahí. Creo que eso va a ser importante y bueno, y valorar más a sus colaboradores de ciencia y valorar más plantillas estables de periodistas de ciencia. Eso desde el punto de vista de mi sector. Desde el tuyo no sé cómo lo ves tú. Bueno, pues yo lo que espero es que, a ver, muchos científicos se den cuenta de, claro, por ejemplo, la de miles de artículos, ¿no? Todo eso no va a llegar a la sociedad. Y lo que siempre, un dicho que siempre que hemos oído muchas veces, ¿no? De publica, publish or perish, o publica o pereces, ¿no? Bueno, yo creo que eso ahora ha cambiado. Es o te haces visible con la divulgación científica o desapareces. Es decir, hay tal cantidad de ruido, hay tal cantidad de información científica que el científico lo que tiene que hacer es hacerse visible de alguna manera, ¿no? Y eso yo creo que muchos nos vamos a dar cuenta y se han dado cuenta, ¿no? Y luego la otra cosa que a mí me gustaría que esto también, bueno, pues influyera en un cambio, bueno, también en las instituciones, es lo que podemos denominar el asesoramiento científico a los políticos, es decir, el famoso ciencia en el Parlamento, ¿no? Es decir, no sé, los que tienen que decidir, decidirán, los que tienen que gestionar, gestionarán, pero sí que haya, aunque el experto está muy mal visto hoy en día, pero sí que haya un asesoramiento científico en la política, en la gestión y en la administración. Ojalá eso sea algo que venga para quedarse. Y ojalá también se incluyan en ese asesoramiento las ciencias sociales, que yo creo que han sido grandes olvidadas en la pandemia. Y que, sin embargo, los epidemiólogos saben valorarlas, porque la epidemiología social es fundamental para la gestión de una crisis como esta, ¿no? Yo creo que poner las ciencias sociales en el sitio que se merecen es una asignatura pendiente. Bueno, y ya, si ya... Mira, parece que vuelve José.
de deseos para el futuro. Disculpadme todos y todas, hombre, adelante, Ignacio, perdón. Sí, una de las cosas que no se ha hecho, por ejemplo, en esta pandemia y que creo que tendría que cambiar la mentalidad, es lo que se llama la estrategia Una Salud, One Health. Y yo he echado de menos veterinarios, por ejemplo, en este mundo, ¿no? Es decir, la ciencia hoy en día, los problemas sobre todo de salud son problemas globales y o los manejas desde un punto de vista de la salud humana, la salud veterinaria, porque el 80% de las nuevas enfermedades vienen de los animales, y la salud ambiental, el medio ambiente, salud humana, salud veterinaria y medio ambiente, yo creo que es la manera de controlar o de este tipo de problemas que seguirá habiendo. Pero esto, bueno, se escapa un poco ya de la comunicación y de la divulgación de la ciencia. Pero bueno, quería poner mi cosita. Sí, bueno, yo creo que podríamos seguir mucho tiempo, creo que se nos está acabando el tiempo. Podríamos intentar una pregunta de cierre que de nuevo vuelva a coincidir con algunas de las preguntas que están llegando. Disculpas otra vez porque ya os digo, se está cayendo toda la instalación en mi casa. Tengo el chat de los vecinos corriendo porque están todos preocupadísimos y no hay manera. Y yo aquí en directo, pero bueno. Nada, simplemente un poquito por sacar la bola de cristal que probablemente no tenemos, pero para un cierre, todos estos cambios que estamos hablando que se están produciendo durante estas semanas y meses, ¿creéis que están para quedarse? ¿Creéis que los cambios o alteraciones que estamos observando en el periodismo y en la divulgación científica van a consolidarse de alguna manera y va a cambiar la manera de actuar o de presentarse al público y la relevancia que tienen tanto el periodismo como la divulgación? ¿O volveremos a una situación similar dentro de unos meses cuando esto afortunadamente pase? Pues no lo sé, yo es un poco lo que comentamos en la anterior pregunta, ¿no? Yo espero que se consolide, claro, o sea, claro que sí, y lo que te decía, espero que se amplíen las redacciones de ciencia de los medios, que se pague mejor a los colaboradores de ciencia y que se valore mucho más el redactor, que haya un redactor jefe de ciencia en cada medio, como mínimo, aunque sea el jefe de sí mismo, ¿no? Pero que haya alguien en plantilla de ciencia en cada medio como mínimo. Lo que pasa es que no sé si eso va a ser así. Creo que no es tan descabellado. Después, ¿cómo vayamos a vivir en los próximos meses? A ver, yo por salud personal y familiar, yo espero que bajemos el ritmo. O sea, sinceramente, yo en septiembre espero volver de las vacaciones con una redacción un poquito más tranquila. Yo solo espero que haya vacaciones. Pero bueno, en algún momento. Pero sí creo que a nosotros los periodistas de ciencia, que normalmente pues no somos los más conocidos ni los más ni los que tenemos más voz en las redacciones de los medios generalistas, yo creo que esto pues sí que nos está dando una importancia potente, ¿no? Que antes normalmente solamente sucedía cuando había una gran crisis como eso, Fukushima, o de repente los móviles y el cáncer, o de repente la carne roja y el cáncer. Son cosas similares en el sentido de crisis, pero de un alcance muchísimo menor y además muy puntuales. O sea, se termina y seguimos con la vida, ¿no? Y seguimos hablando del procés o de lo que sea. Que, por cierto, ¿qué habrá sido de esto? ¿Cuánto tiempo llevamos sin hablar de nada más que el coronavirus, no? Y ya, lo dejo. Hala, Ignacio, ahora todo tuyo, que yo ya la lío. Un pequeño cierre, a ver si no me caigo y me da tiempo luego a cerrar el seminario. No, pues hombre, ojalá venga para quedarse esto y sigamos viendo a divulgadores científicos en programas de televisión, en programas de prime time y que realmente la gente siga teniendo interés por la ciencia, ¿no? No por el coronavirus, porque efectivamente todos esperamos que pase cuanto antes para poder hablar, en mi caso, de otros microbios y otros bichos que los hay muy interesantes, ¿no? Y poder dar otras noticias que tengan que ver con la ciencia. Ojalá esto sirva para que la gente tenga interés por la ciencia y los medios de comunicación también, ¿eh? Es decir, porque no todo es el procés ni todo es el fútbol, ¿no? Pues nada, simplemente creo que me toca a partir de ahora agradecer a vosotros dos vuestra participación, ir cerrando el tema porque aunque nos tiraríamos hablando un rato de tarde, se nos acaba el tiempo, creo que nos queda trabajo todavía un poquito por delante y quizá echar un poquito de la tarde con un poquito de tiempo libre, quizá. Simplemente agradecerle a la Fundación Lili que nos haya convocado para este encuentro que tendrá a continuación, como ha explicado antes su director, en una serie de encuentros.
eran argumentos cruzados. Nada, Pampa, Ignacio, muchas gracias por conectaros y por ilustrarnos. Me he perdido alguna de vuestras explicaciones, ya lo siento, pero como os conozco a los te hemos puesto verde. Ya me imagino, merecido, además, ¿a quién se le ocurre? Coger a un moderador que no está a la mitad del tiempo. Pero nada, simplemente disculpas a la gente que ha estado conectada lanzando muchas preguntas y no hemos podido responderlas. Quizá en redes sociales tengamos la oportunidad de hacerlo de alguna manera o nos las pueden hacer llegar de otra manera. Intentaremos darles respuesta. Y nada, gracias por esta horita de charla. Todos hemos aprendido bastante. Y nada, despedida y hasta otra. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Suerte.